pidiendo teletrabajo tanto tiempo y cuando nos lo conceden, resulta que no estamos preparados. Y no hablo tecnológicamente o de forma técnica, que evidentemente eso está más que superado. Hablo de las personas. Hay organigramas completos, departamentos enteros, que pueden ser muy buenos trabajando, pero que cuando les toca teletrabajar, como no lo han hecho nunca, no están preparados y no saben qué hay que hacer. Al final ellos pueden pensar, pues es muy sencillo, ¿no? Abro el ordenador y me pongo a trabajar. Bueno, es un poquito más complejo que esto. Es verdad que existen muchos tipos de teletrabajo, es verdad que existen muchos niveles a los que se puede teletrabajar, un 20, un 50, un 80, pero al final las bases son las mismas. Para empezar, hay un error de concepto. Mucha gente piensa que teletrabajar es estar en casa en el tiempo en el que deberías estar en la oficina, pero no es eso. Teletrabajar es trabajar de forma remota igual que si estuvieses haciéndolo en la oficina. Eso es teletrabajar. Y el segundo problema, el segundo fallo que hay, y aquí voy a hablar de los jefes, porque parece que muchas veces lo sacamos de estos líos, es que las empresas, si una empresa pone a teletrabajar a un departamento o a sus trabajadores, lo primero que tiene que hacer es establecer unas bases. Tiene que aclarar las cosas y tiene que dejarles claro qué es lo que espera de ellos, qué es lo que quiere de ellos. Esto no se hace nunca, pero no solamente de los trabajadores, también de los jefes. Los jefes al final son el engranaje, son la cohesión, tienen que mantener todo unido, tienen que hacer que todo marche bien. Y si ellos no lo tienen claro, eso realmente es un problema. Entonces, como jefe, como jefa, ¿qué es lo que yo debo hacer con mi equipo? ¿Cómo debo gestionar yo el teletrabajo de mi equipo? Bueno, yo aquí siempre distingo 4 puntos clave. Para mí, el primero, dar ejemplo. Es sencillo, pero es dar ejemplo. Y hay que crear una rutina de trabajo, y no solamente individual, hay que crear también una rutina colectiva, una rutina de equipo, porque eso es muy importante. Y esto pasa por potenciar muchísimo la comunicación. La comunicación tiene que estar a un nivel muy alto y tiene que ser muy constante. No puedes permitir que no haya cercanía, no puedes permitir que la gente se sienta como un islote, que no tiene nada que ver con nada o que no se entera de las cosas. Es el primer punto y es bastante difícil de conseguir, pero hay que trabajar mucho en ello. El segundo es coordinar. Los jefes deben coordinar el trabajo y a los trabajadores. Digo coordinar y no perseguir, que son dos cosas muy diferentes. El jefe tiene que crear equipo. El jefe tiene que hacer que su equipo, esto es verdad que es para todas las situaciones, pero en esta mucho más, tiene que hacer que su equipo sea activo, tiene que hacer que su equipo sea partícipe, no reactivo. Llegar a una sala de reuniones por Zoom o por cualquier otra plataforma, contarles un rollo, mandarles deberes y que se pongan a hacerlos, eso no funciona, porque eso no hace equipo ni hace nada. Entonces, hay que huir de eso. Teletrabajar es mucho más complicado que trabajar en la oficina. Eso es así. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes factores, pues tienes que tener más responsabilidad, tienes que tener más conciencia, tienes que olvidar las distracciones y eso no estamos acostumbrados normalmente a ello. Y al entrar en juego esos factores se hace todo mucho más difícil. Entonces, el jefe lo que tiene que hacer es centrarse en aportar su valor. Y aportar su valor es eliminar todas esas fricciones que hay para que su equipo sea capaz de aportar el suyo, que es desarrollar un proyecto o trabajar para cualquier función o lo que sea. Es una forma de hacerlo. Y luego, yo siempre digo lo mismo. Los jefes, que es una cosa que al final no es muy común, los jefes no son un ente superior, no son nada superior. Al final los jefes son un miembro más del equipo. Y tienen unas funciones muy definidas. Y entre esas funciones está hacer que todo marche bien. Y tienen que esforzarse en eso y tienen que ser capaz de leer las situaciones. Teletrabajar es una situación muy adversa, aunque no lo pueda parecer, por todo lo que hemos estado comentando. Y los jefes tienen que ser capaces de leer, de analizar todo eso y de centrarse, de enfocarse en esas pequeñas grietas que pueda haber, en esos pequeños huecos y taparlos para que su equipo tenga la capacidad suficiente para trabajar bien. Yo creo que hay 2 conceptos que tienen que ser muy claros. Lo que debemos hacer teletrabajando, el valor que debemos aportar teletrabajando es el mismo que debemos aportar si estamos en la oficina trabajando. Solamente hay 2 variables que cambian. Una es el lugar. En la oficina pues estamos en remoto. Y otra es la intensidad. Tenemos que ponerle mucha intensidad porque es la única forma de llegar a ese nivel. Y la segunda es entender que el teletrabajo tiene muchas cosas buenas.
pero también nos exige mucho más a todos. Y no pasa solamente por los trabajadores, también pasa por los jefes, que muchas veces parece que los excluimos de esta ecuación.